A ver, empecemos con una pregunta fuerte. ¿Y si les dijera que uno de los dioses más famosos de la América antigua en realidad nunca existió? Imagínense esto. Todo lo que nos han contado por décadas en libros, documentales y museos sobre el dios principal de los Moche, una de las culturas más increíbles del antiguo Perú, podría ser una completa invención. Quédense, porque la historia real es muchísimo, pero muchísimo más alucinante. Bueno, para entender cómo es que un error de este tamaño pudo pasar desapercibido por tanto tiempo, tenemos que hacer un viaje. Vámonos para atrás, a la costa norte de Perú, hace más de 1500 años. Los moches eran unos artistas impresionantes, de verdad. Su legado es famoso en todo el mundo. Pero, y aquí viene el gran pero, el desafío gigante para los que estudian su historia, no tenían escritura. Cero. Y eso, claro, lo cambia todo. Significa que lo que creemos saber de ellos, sus dioses, sus mitos, sus rituales, todo, absolutamente todo, hay que descifrarlo mirado su arte. Es como intentar leer una historia fascinante sin una sola palabra escrita. Y es justamente ahí, en esa interpretación del arte, donde se cocinó una de las confusiones más grandes y más repetidas de la arqueología peruana. Seguro que les suena este nombre, ¿verdad? Ayapaec, el hacedor o el creador. Nos lo vendieron como el dios supremo de los Moche, el mero mero, una deidad todopoderosa. La verdad es que suena bien, ¿no? Simple, fácil de recordar, pero la pregunta es, ¿y si no es cierto? Y aquí es donde todo se cae a pedazos. Miren esta línea de tiempo. La cultura moche como tal desaparece en el siglo IX. Ok. Pero el nombre Ayapaec, ¿saben cuándo aparece por primera vez en un registro? En 1644, más de 800 años después, en un diccionario de la época colonial. Un cura lo escuchó de descendientes que ya vivían en un mundo completamente diferente, ya cristianizado. La conexión, pues, es súper débil. Usar ese nombre, el de 1644, y ponérselo a una cerámica hecha 800 años antes, es un error metodológico tremendo. Es como querer explicar una estatua de la antigua Roma con un libro de la Edad Media, asumiendo que nada cambió en todo ese tiempo. Este error tiene un nombre técnico, método filológico anticuario, pero lo que importa es la conclusión, y es rotunda. La idea de Ayapaec como el gran dios moche es, en esencia, una invención moderna. Esto nos deja con un hueco, ¿no? Una pregunta gigante. Si agarramos y borramos a Ayapaec del pizarrón, entonces ¿qué? ¿Qué nos queda? ¿Cómo podemos saber en quién creían de verdad los moches? La respuesta, la clave de todo el asunto, está en aprender a leer su arte de una manera completamente nueva. No como si fueran fotos sueltas, sino como lo que realmente son, una historia. El problema era cómo se estaba leyendo su arte. El método antiguo, el temático, era como un manual de instrucciones. Veían a una figura con un cuchillo y ¡zas!, le ponían la etiqueta, el dios decapitador. Muy rígido, todo aislado. Pero el nuevo enfoque, el narrativo, es otra cosa. Busca la historia completa, la secuencia. Es la diferencia entre solo mirar el póster de una película y ver la película entera. Y aquí es donde la idea realmente hace clic. Pensemos en una historieta de Quino, en Mafalda. No necesitas que tenga texto para seguir la trama, ¿verdad? Entiendes la emoción, la secuencia, todo. Pues así funciona el arte moche. No son retratos estáticos, son las viñetas de una saga épica. Y para que vean este método en acción, vamos a reconstruir uno de sus mitos más increíbles. Una historia que, en serio, parece sacada de una película de fantasía moderna. La rebelión de los objetos. La historia arranca en la oscuridad. Dos deidades muy poderosas, la diosa de la luna y el mar, junto con el dios del cielo nocturno, conspiran para desatar el caos total. Y su plan es de una creatividad espectacular. Imagínenselo. Los objetos de la vida cotidiana de repente cobran vida para atacar a sus propios dueños. Las herramientas para tejer se juntan y forman un ejército. Las propias armas y las armaduras de los guerreros se les voltean y los acacan a ellos. Es una pesadilla donde tu mundo material se levanta en armas contra la humanidad. Y justo cuando el caos parece que va a ganar, cuando todo está perdido, interviene el héroe, el dios del cielo diurno, es decir, el sol. Él y sus ejércitos se enfrentan a los objetos rebeldes, capturan a los dioses de la noche que empezaron todo, y finalmente logran restaurar el equilibrio del cosmos. ¿Se dan cuenta? Una historia tan compleja, con ejércitos, con un clímax y una resolución,
nos prueba que no podemos ver una sola vasija y decir, este es el tema del castigo. No, hay que conectar las piezas. Los moche no estaban pintando temas, estaban contando épicas. Eran los cineastas de su época, y la cerámica era su película. Y al aprender a leer estas épicas, un panteón entero, súper rico y complejo, emerge de las sombras de ese falso dios Ayapaec. Así que, en lugar de un solo Dios supremo, lo que encontramos es un universo politeísta fascinante, organizado en dualidades, o sea, opuestos que se complementan. Día y noche, masculino y femenino, la sierra y la costa, la tierra y el mar. Todo en un delicado y constante equilibrio. Aquí están los jugadores principales. Tenemos al dios del cielo diurno, el del sol, el poder masculino, asociado al águila. Luego, su contraparte, el dios del cielo nocturno, del inframundo, asociado al búho. Tenemos a la poderosísima diosa de la luna y el mar, que rige la noche y los textiles. Y luego están los Meisos, que son como dos deidades mediadoras que actúan en el mundo humano, una terrestre para la caza y otra marina para la pesca. En resumen, pasamos de la idea simple y equivocada de un solo Dios a un panteón vibrante con al menos 5 deidades principales. Y eso sin contar un sinfín de seres menores, animales y objetos animados. Un cosmos lleno de vida y, sobre todo, de historias. Entender esto cambia no solo su religión, sino nuestra idea de lo que significaba ser moche en primer lugar. Porque la cultura moche no era necesariamente un imperio unificado con un solo gobernante. Piénsenlo más bien como un sistema de creencias, un conjunto de mitos y rituales que compartían diferentes señoríos a lo largo de la costa. Su religión era el pegamento que los unía a todos. Y esto nos lleva a la función final de su arte. Piensen en esto, los diseños en la cerámica, los murales, la ropa, no eran simple decoración, eran en efecto su documento de identidad, su DNI. Te decían quién eras, de qué familia venías y si tenías el derecho a participar en los rituales sagrados o no. El arte era el lenguaje que organizaba su sociedad. Así que la próxima vez que vean una pieza de cerámica moche, no busquen a un solo dios, busquen la viñeta de la historieta, la escena de la película. La caída de Ayapaec nos enseña algo poderoso. La historia no está grabada en piedra, siempre está esperando a que alguien la lea correctamente. Y esto nos deja con la pregunta, ¿qué otras grandes narrativas del pasado están ahí afuera, esperando a que aprendamos a leerlas de nuevo?